Hola, soy Tomás Seguita Giraldo y en este video les hablaré del trabajo en el municipio de Itagüí, sus principales actividades económicas, la evolución del empleo en la región y la importancia del trabajo digno como derecho fundamental humano. Para desarrollar este análisis tomé como caso de estudio a Coltejer, una de las empresas más representativas de la historia industrial de Itagüí, complementando la investigación con el testimonio de mis abuelos, quienes trabajaron allí gran parte de su vida laboral. Actualmente las principales actividades económicas de Itagüí son la industria manufacturera, especialmente el sector textil y de confecciones, el comercio, la logística, el transporte y la prestación de servicios. Gracias a su ubicación estratégica dentro del Valle de Aburrá y a su desarrollo industrial, el municipio se consolidó desde mediados del siglo XX como uno de los principales centros industriales del país. Históricamente, Itagüí fue un municipio donde su economía dependía principalmente de la agricultura. Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XX fueron consolidándose varias industrias, favorecidas por incentivos municipales, disponibilidad de terrenos, cercanía con las vías de transporte y mano de obra creciente. Durante las décadas de 1940 y 50, el proceso de industrialización se aceleró y para finales de los años 60, el municipio ya contaba con decenas de empresas establecidas, razón por la cual empezó a ser conocido como la ciudad industrial de Colombia. En esa época el trabajo industrial representaba mucho más que un trabajo. Empresas como Coltejer ofrecían estabilidad laboral, contratos a término indefinido, oportunidades de ascenso, aumentos salariales, primas, aguinaldos, educación para sus trabajadores y sus familiares, préstamos, programas de vivienda y un fuerte sentido de pertenencia hacia la empresa. Elegí Coltejer porque representa muy bien la transformación de Itagüí y porque es parte de la historia de mi familia. Mis abuelos ingresaron en la empresa a finales de los años 60 y ambos coinciden en que si se cumplían los requisitos conseguir trabajo era relativamente fácil. Incluso era común que varios miembros de la familia trabajaran en la misma empresa, ya que contar como un familiar como referencia dentro de la empresa aumentaba las posibilidades de ingreso, e incluso algunos cargos llegaban a pasar de generación en generación. Un artículo publicado por El Tiempo en 2008 recoge testimonios similares, donde varios empleados antiguos afirmaban que entrar a Coltejer era como ganarse la lotería. Esta facilidad para acceder al empleo refleja el gran dinamismo laboral que vivía Itagüí en aquella época, muy diferente al panorama actual, donde ingresar a una empresa suele ser un proceso más competitivo y poco estable. Según el testimonio de mis abuelos, Coltejer ofrecía contratos a término indefinido, oportunidades de ascenso, aumento salarial y demás cosas ya mencionadas. Esto les permitió construir su proyecto de vida y mantener a sus familias estables durante décadas. Sin embargo, el aporte de Coltejer iba mucho más allá del empleo. La empresa impulsó barrios obreros, apoyó escuelas, promovió programas de formación junto al SENA, otorgó préstamos a sus trabajadores y participó en la creación de servicios para la comunidad, como supermercados, espacios recreativos y otros beneficios que mejoraban la calidad de vida de las familias. Todo esto convirtió a Coltejer en un importante motor del desarrollo social y económico de Itagüí, hasta el punto de que muchas personas no lo veían solo como una empresa, sino como una institución que hacía parte de la vida del municipio. Durante el año 1980, según el testimonio de mis abuelos, se presentó una huelga de 43 días, debido a desacuerdos entre la empresa y el sindicato respecto al aumento salarial que correspondía a ese periodo. Esto provocó que ellos tuvieran que aplazar su boda y mi abuelo, que estaba afiliado al sindicato, le brindaron un apoyo económico. Sin embargo, mi abuela, que no le estaba, no, y durante esos 43 días no le pagaron nada. Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo, demostrando la importancia del diálogo y la negociación colectiva para resolver conflictos laborales. A finales de los años 80 y durante la década de los 90, el sector textil colombiano comenzó a enfrentar importantes transformaciones. La apertura económica,
el aumento de las importaciones, el contrabando, las fluctuaciones de tipo de cambio, la creciente competencia internacional y los cambios en los hábitos de consumo redujeron la competitividad de muchas empresas nacionales. Como consecuencia, Coltejer inició un largo proceso de reestructuración. Según el testimonio de mis abuelos, comenzaron a presentarse atrasos en los pagos, reubicaciones, despidos, acuerdos voluntarios y licencias remuneradas para trabajadores cercanos a pensionarse. Sin embargo, no todos recibieron el mismo trato. Muchos trabajadores fueron despedidos directamente, mientras que algunos pudieron acceder a acuerdos de licencia remunerada hasta su edad de jubilación. Mi abuela, por ejemplo, logró acceder a ese acuerdo después de que inicialmente fuera considerada para despido o reubicación, mientras que mi abuelo siguió trabajando en su mismo cargo durante algunos años hasta que decidió acceder también a la remuneración. Según recuerdan, estas diferencias generaron mucha incertidumbre entre los trabajadores, ya que muchos compañeros y familiares que trabajaban allí durante décadas perdieron sus empleos definitivamente. La crisis no solo afectó a la empresa. Mi abuelo recuerda que muchos negocios del sector, como tiendas, licoreras, cafeterías y pequeños negocios, empezaron a quebrar debido a la disminución de trabajadores de la empresa que regularmente consumían allí. Incluso pequeños negocios de carritos y vendedores informales que se hacían en las entradas de las empresas tuvieron que ser ubicados o directamente cerrar sus negocios debido a eso. Esto demuestra cómo el trabajo influye directamente en la economía y en la vida de toda una comunidad. El caso de Coltejer permite comprender cómo evolucionaron las relaciones laborales de Itagüí. Durante muchos años predominó el empleo formal, con estabilidad, prestaciones sociales y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, con las crisis empezaron a presentarse procesos de reestructuración que modificaron estas condiciones. Según el testimonio de mis abuelos, algunas labores como las de aseo empezaron a ser realizadas por personal temporal o contratados a través de terceros, reflejando procesos de tercerización. Al mismo tiempo, la reducción de beneficios, la incertidumbre frente a la continuidad del empleo y las diferencias entre quienes fueron despedidos, quienes continuaron y a quienes les ofrecieron la licencia, evidencian situaciones de precarización laboral. Además, estas licencias remuneradas ya no incluyen prestaciones sociales, lo que muestra cómo algunas relaciones de trabajo perdieron parte de la protección que habían tenido durante décadas. En ciertos casos también se presentaron procesos de deslaborización, donde algunas actividades empezaron a realizarse mediante contratos diferentes al contrato laboral tradicional, reduciendo la protección de los trabajadores. Todo ello permite comprender que la dignidad humana en el trabajo no depende únicamente de recibir un salario, sino también de contar con estabilidad, igualdad de trato, protección de derechos laborales y condiciones que brindan seguridad tanto al trabajador como a sus familias. El trabajo constituye un derecho humano fundamental porque permite satisfacer las necesidades básicas, desarrollar capacidades personales y contribuir al bienestar de la sociedad. Un mundo laboral mejor es posible, promoviendo empleos formales, igualdad de oportunidades, condiciones seguras del trabajo y respeto por los derechos laborales. La Organización Internacional del Trabajo promueve principios como el trabajo decente, la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, así como la igualdad y la no discriminación. Entre los derechos laborales más importantes se encuentran el salario justo, la seguridad social, las vacaciones, la salud y seguridad en el trabajo, la estabilidad laboral y la libertad sindical. Sin embargo, algunos de los derechos con que mayor frecuencia se vulneran son precisamente la estabilidad laboral, el pago de horas extra, la contratación formal y las condiciones adecuadas de seguridad y salud. Cuando estos derechos no se respetan, aumentan la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad económica y la informalidad, afectando tanto a los trabajadores como al desarrollo del país.
Por esta razón resulta especialmente importante proteger a mujeres y jóvenes, quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a empleos dignos y estables. Asimismo, los sindicatos continúan desempeñando un papel importante dentro de la democracia, ya que permiten representar los intereses de los trabajadores y fortalecer el diálogo entre empleados y empleadores. Para fortalecer el trabajo digno, considero importante impulsar estrategias que promuevan el empleo formal, la capacitación permanente de los trabajadores, la innovación industrial y el fortalecimiento de la competitividad de las empresas sin sacrificar los derechos laborales. Del mismo modo, resulta fundamental mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales para construir relaciones laborales más equilibradas y sostenibles. En conclusión, las experiencias de mis abuelos me permitieron comprender cómo ha cambiado el mundo del trabajo en las últimas décadas, sobre todo cómo era conseguir empleo en aquellas épocas y el modo en que las grandes empresas están muy involucradas en diferentes aspectos del municipio. La historia de Coltejer demuestra que el trabajo puede convertirse en un verdadero motor de desarrollo cuando ofrece estabilidad, oportunidades de crecimiento y respeto por los derechos laborales. Al mismo tiempo, evidencia que las transformaciones económicas pueden modificar profundamente las condiciones de empleo y afectar no solo a las empresas, sino también a las familias y a toda una comunidad. Por eso, considero que promover el trabajo decente sigue siendo uno de los principales desafíos en municipios como Itagüí, buscando siempre un equilibrio entre el desarrollo económico, la competitividad empresarial y la dignidad humana de los trabajadores.